Amén, Señor, y amén. Tome asiento y no deje de glorificar el nombre de Dios. En la vida el hombre tiene un recorrido bastante, bueno, algunos ya han avanzado bastante en esta vida, ¿verdad? Algunos otros todavía están iniciando, hay jóvenes, adolescentes acá que todavía pues tienen un camino bastante largo por delante, algunos otros ya vamos bien avanzados. Pero en esta vida, mis hermanos, hemos tenido oportunidades. Bueno, no nos vayamos tan lejos. Este año hemos tenido oportunidades cada uno de nosotros. ¿Sí? Han habido puertas que se han abierto para algunos y también para otros puertas que se han cerrado. ¿No es así? Algunos en este año han recibido buenas noticias, otros han recibido malas noticias. Algunos se han graduado, algunos han encontrado el trabajo que buscaban, algunos han perdido seres queridos, a otros les han nacido seres en su familia. Y todo esto es posible, mis hermanos, porque Dios lo permite. El que llegó a este país en este año ha sido una oportunidad que Dios le ha dado de poder entrar. Algunos otros lo regresan de mitad del camino. Y así sucesivamente, mis hermanos, podemos ver la mano de Dios moviéndose en cada uno de nosotros. Algunos han arreglado documentos este año. Todos nosotros sabemos lo difícil que es obtener documentos. Hasta que ya los tienes en la mano, ya tienes un trabajo, un contrato de trabajo y ya tomas el ritmo de la vida, parece que le pierdes el valor de todas estas cosas que cuando no las teníamos se las pedíamos día y noche al Señor y Él nos concedió estas oportunidades. Entonces, yo lo que le quiero hacer ver es que ha sido un año que partimos, mis hermanos, con tantas incertidumbres, podemos decir así, cómo iba a ser el año, porque no lo sabíamos. Veníamos de una pandemia, al inicio del año se destapó una guerra y conocíamos las consecuencias o estamos viviendo las consecuencias de esa guerra, pero Dios ha sido fiel con nosotros. Dios, mis hermanos, nos ha sostenido con su brazo derecho y seguimos adelante porque Él va delante de nosotros abriendo brecha en este camino. Él es nuestra puerta, Él es el que nos abre la puerta y nos cierra la puerta. Esto lo debemos de reconocer, mis hermanos, que por eso nos estamos preparando una vez más para tomar nuevas fuerzas este año que viene, y al inicio del año pues tenemos nuestras primicias para pedirle dirección a Dios, pedirle fortaleza y que no vayamos a desmayar, porque hay muchos que este año se quedaron. Ya no tuvieron la fuerza de seguir, pero nosotros creemos en Dios y no vamos a desmayar, vamos a seguir adelante. ¿No es así? Entonces, todas esas cosas que Dios nos ha dado las debemos de valorar, mis hermanos. Estamos en los últimos días de este año, un tiempo que Dios nos ha permitido y debemos de darle gracias a Dios. Estos últimos días debemos de darle gracias a Dios por todo lo que nos ha dado, la oportunidad que hemos tenido de tener nuestros cultos, que nos edifican, que nos dan la fuerza, el alimento necesario para seguir adelante. Cada culto que usted viene de semana, cada culto que usted viene los sábados, los domingos, recibe palabra de Dios de fortaleza, de exhortación, le ayudan a ser mejor.
Entonces, todo eso debemos de darle gracias a Dios. Cuando yo leía esta porción que tenemos acá, me sorprendía, mis hermanos, porque a veces nosotros también llevamos una vida, podríamos decir, religiosa, con tantas oportunidades que Dios nos da, con tantas cosas que Dios nos da diariamente, mensualmente, anualmente, en la vida en general, y no las sabemos valorar. Si usted pone cuidado esa porción que hemos leído, ahí había gente que pudieron palpar, pudieron ver al Hijo de Dios, lo vieron con sus ojos, caminaban con Él. Y no pudieron discernir quién es el que se paseaba en medio de ellos. Lo llevamos a la actualidad y a veces estamos en las iglesias y Dios se mueve en medio de nosotros y no lo podemos palpar, no lo podemos sentir. Esto es tremendo, mis hermanos. Por eso Jesús, cuando ve estas multitudes que le seguían, cuando él ve su pueblo y los ve, mis hermanos, desapercibido, y los ve sedientos, y los ve hambrientos, y los ve ciegos. Por eso muchas exclamaciones de Jesús, cuando Él veía la necesidad y decía: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Porque nos sucede aún a nosotros. Estamos en la fuente y no bebemos. Jerusalén, Jerusalén, le decía la palabra el domingo pasado. Y hoy nos lo dice a nosotros, porque estamos en las mismas circunstancias, iglesia. El Señor viene y nos abre sus brazos. Nos ama. Él nos ama. Y su misericordia nos rodean cada día. Esas exclamaciones de Jesús hoy siguen siendo ignoradas por muchos en las iglesias. Cuidamos nuestro estatus. Cuidamos nuestras posiciones. Y no derramamos nuestra alma delante de nuestro Señor. Todo esto que nos está pasando, mis hermanos, o lo que hemos vivido con los remas que el Señor nos ha dado en los últimos tiempos, visualizando lo invisible, honrando a Dios, caminando con Él. No nos vaya a pasar como le pasó al pueblo de Israel, que salieron de Egipto a morir en el desierto. Y Dios iba con ellos, y de día y de noche, pero no alcanzaron la promesa, porque queremos hacer a nuestra manera, porque queremos vivir a nuestra manera. Detrás de todo esto hay una fuerza de maldad que se mueve para que tú no te enfoques, no tengas la visión, la visibilidad de los tiempos de Dios.
Esa fuerza de maldad, mis hermanos, que nos rodea, que nos desenfoca, que nos distrae, que oscurece nuestro objetivo. Eso mismo pasaba cuando Jesús se encontraba en la tierra. Los fariseos hacen un papel muy complicado en el ministerio de Jesús. Por eso hemos leído en su porción de la Biblia, si lo nota, hay una porción del 1 al 6 y del 7 siguen adelante, pero hemos tomado esos versículos para que usted pueda identificar el problema que se estaba dando en ese momento. Y eso es lo que yo quiero hacerle ver esta tarde, porque el enemigo, mis hermanos, trata la manera con sus estrategias en una manera muy sutil de apartarnos, de desenfocarnos de la puerta, de sacarnos del camino, de desviarnos, y el Señor lo está haciendo ver acá, que el enemigo viene para robar, que el enemigo viene para sacarte del redil. Y Él sigue diciéndonos que Él es el buen pastor. Y Él sigue diciendo que sus ovejas oyen su voz y le siguen. Y esto debe de estar diariamente en nosotros, mi hermano. Porque si nosotros vemos el contexto de esta porción bíblica, Jesús viene de haber sanado a un ciego. Hubo una sanidad de un ciego. Y este ciego ha sido tomado por los fariseos y está siendo interrogado. ¿Qué papel están desenvolviendo los fariseos ahí? Leamos los versículos del capítulo 9 del 35 al 41. Jesús sana a este ciego, ¿verdad? Y oyó Jesús que le habían expulsado, y hallándole le dijo: ¿crees tú en el Hijo de Dios? Respondió él y dijo: ¿quién es, Señor, para que crea en él? Le dijo Jesús: pues le has visto, y el que habla contigo, él es. ¿Qué sucedió? Y él dijo: creo, Señor, y le adoró. Ahí hay una identidad de este hombre hacia con Jesús. Dijo Jesús: para juicio he venido yo a este mundo, para que los que no ven, ¿cómo estaba? Y ahora veía. Así llegamos nosotros, ¿verdad? Ciegos y veíamos, ok. Y hoy vemos. Y los que ven, ¿qué pasó ahí? Y los que ven, en pocas palabras, mis hermanos, ¿quiénes eran los que veían? ¿Quiénes se creían, mis hermanos, los más importantes en Jerusalén? Los doctos de la ley, los maestros de la ley. ¿Quiénes eran? Pero no veían. No podían percibir que Jesús era el Hijo de Dios. No lo podían identificar, que el Hijo de Dios estaba en medio de ellos. El que esperaban, el Mesías, había llegado. Pero eran religiosos, pero eran conocedores de la ley. Conocían la Torá.
Pero ¿qué hacen ahora ellos? Vea el versículo 40, dice: entonces algunos de los fariseos que estaban con él, al oír esto, le dijeron: ¿acaso nosotros somos? ¿Y quién se los estaba diciendo? ¿Verdad que cuando Dios nos habla a nuestro espíritu y nos confronta con la situación? Jesús les respondió: si fuerais ciegos no tendrías pecado, mas ahora porque decís vemos, vuestro pecado permanece. Hay todo un capítulo, mis hermanos, que habla de este ciego de nacimiento. Está nuestro Dios, mis hermanos, haciéndonos entender muchas cosas para que nosotros hoy podamos discernir la posición que podemos estar ocupando dentro de un ministerio, dentro de una iglesia o de la iglesia del Señor, si lo podemos llamar así. Para que no vayamos a caer en un círculo religioso, hermanos. Porque el enemigo es astuto y quiere desenfocarte, quiere apartarte. Si venimos caminando, ¿hacia dónde vamos? ¿Hacia dónde vamos? Un día el Señor vendrá a traer a su iglesia. ¿A dónde la va a recibir? En las nubes recibe a su iglesia con sus brazos abiertos. Él sigue diciendo: yo soy la puerta. Esa es la puerta a la que nos vamos dirigiendo. El Espíritu Santo nos va llevando a ese encuentro con Él. No sé si a usted le ha pasado, pero usted puede llegar a un lugar donde busca una oficina. Puede ser una empresa y tiene una entrevista, pero debe de identificar la puerta donde usted tiene ese apuntamiento. Llega al palacio y usted se queda viendo. Esta es la dirección, la vía, el número. Voy a buscar la empresa. Sí. Todo concluye que es ahí. Mas si a usted le llega la duda en ese momento, o si usted se encuentra en el lugar equivocado y ya es la hora. Sí, yo lo he visto, hermanos, algunos hermanos. Pero si que yo aquí estoy, pastor, ¿a dónde? Donde usted me dijo, no, si yo ahí estoy. No es verdad, no estaban en el lugar. Este es el problema, mis hermanos, en esto. No nos desenfoquemos de Jesús, que Él es la puerta. Hay muchas puertas que se están abriendo. Eso es lo que nosotros debemos de tener mucho cuidado. Desde el antiguo tiempo en Jeremías, en el capítulo 23, el profeta habla de los pastores que en vez de cuidar a las ovejas, las esparcían. Que en vez de edificar el redil, se comían las ovejas.
Pero ¿quién hace todo esto, mis hermanos? Es una fuerza de maldad que se mueve detrás. Los fariseos lo estaban entendiendo esto, que ellos en vez de traer el pueblo a Dios, lo estaban dispersando, separando, apartando. Vea cómo, mis hermanos, lo que hoy está pasando. Cómo el enemigo se ha metido con sus falsedades dentro de la iglesia. En aquel tiempo los fariseos eran los que tenían el control del mundo religioso, por decirlo así. Y en vez de traer las almas a Cristo, en vez de reconocer que Jesús era el Cristo, estaban destruyéndolo todo. Y Satanás, contento por todo eso. Véalo en lo que estamos viviendo ahora. ¿Quiénes de nosotros no nos hemos puesto cosas no originales? Baje la mano. Porque se acomoda a nuestro estatus económico. Vamos al chinito. Se ve en todas las áreas, mis hermanos. Donde usted se quiera mover, hay falsedad. Usted va a cambiar un repuesto de un auto y le dice, ¿querés el original o el no original? Solo al mecánico no lo pueden decir si es original o no. Pero de ahí todo, mis hermanos, el tipo de aceite que se le pone al vehículo, hay el original para el vehículo y está el universal. Al ámbito espiritual, igualmente. En la iglesia donde se te exhorta, donde se te disciplina y se te trata como una oveja para que vivas conforme a la palabra de Dios, te vas y buscas la comodidad a tu estilo de vida, a lo que estás viviendo, donde nadie te va a llamar la atención, donde nadie te va a criticar porque todos viven de la misma manera. Eso es lo que se está viviendo, mis hermanos. Y nosotros podemos estar en la puerta. Pero estamos distraídos. O estamos distrayendo. Es grave esto. Vea el versículo 1, dice, de cierto os digo, el que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, sino que sube por otra parte, ese es el ladrón. Y quizás nosotros no seamos el ladrón, pero sí somos los salteadores. ¿Alguna vez ha entrado escondiéndosele al pastor? Sí. Busca la manera de no encontrarse y que si él lo ve, que lo vea de lejos para que no le llame la atención por lo que ha hecho. Porque llevamos algo escondido dentro de nosotros. Y cuando nosotros vamos al contexto, mis hermanos, de esta porción, donde habla, mis hermanos, ya lo vamos a estar viendo,
de cómo es que se movía en ese entonces el mover de un pastor con sus ovejas. Porque entonces vamos a entender cómo nos estamos moviendo nosotros. Pero vamos a Ezequiel capítulo 34, versículo 1 y 2. Porque alguno puede estar haciendo la función de pastor, pero ese no es, mis hermanos, su llamado. Vea lo que dice Ezequiel capítulo 34, 1 y 2. Alguno puede estar tomando esta responsabilidad. Vino a mí palabra de Jehová diciendo: hijo de hombre, profetiza contra los pastores de Israel. Profetiza y di a los pastores, así ha dicho Jehová el Señor: ay de los pastores de Israel que se apacientan a sí mismo, no apacientan los pastores a los rebaños. Es la pregunta que se hace. Si nos vamos al contexto de lo que se está, ¿por qué Jesús está mencionando acá que Él es la puerta y que Él es el pastor? ¿Cuál era la función que hacían los fariseos? Ellos velaban por sí mismos. Ellos velaban por sus intereses. Por eso es que Jesús les dice: yo soy el pastor. Yo soy la puerta. Y los que antes de mí vinieron no lo son. Vea qué tremendo esto. Vamos a Mateo capítulo 9. Capítulo 9, versículo 35 al 38. Recorría Jesús todas las ciudades y aldeas enseñando en las sinagogas de ellos. ¿De quiénes? Y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas, porque estaban y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Entonces dijo a sus discípulos: a la verdad, la mies es mucha, mas los obreros pocos. Rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. ¿Le dije hasta? Sí, al 38. Ahora, Jesús ve la necesidad. El pueblo no tenía pastores, no tenía líderes que estuvieran llevando al pueblo a Dios. No los estaban instruyendo al camino, no los estaban llevando a la puerta, no los estaban llevando al buen pastor, como hoy. Los mismos tiempos estamos viviendo. ¿Había un Sanedrín? Sí, hoy hay iglesias. ¿Había el rito religioso? Sí, hoy hay cultos y se llenan. Pero la función no es y no era la que Dios demandaba. Mateo capítulo 23, versículo 13.
Mas hay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque ¿qué hacían? Con su actitud de religiosos, lo que estaban haciendo era cerraban el reino de los cielos delante de aquel que iba al templo y buscaba ser edificado, de aquel que buscaba la manera de encontrarse con Dios. Ellos con sus actitudes le estaban cerrando la puerta del reino. Porque cerráis el reino de los cielos delante de los hombres, pues ni entráis vosotros, ni dejáis entrar. Santo Dios. Siempre en el capítulo 23, versículo 30 al 34. Y decís, le dije al inicio, ¿verdad? ¿Cómo es posible que las multitudes de gente viendo a Jesús hacer milagros? Dice que las miradas de Jesús cuando se cruzaban entre las personas, transmitía aquella confianza, transmitía aquella paz, aquello que él llevaba dentro, ¿verdad? Ahora, dice, y decir, si hubiésemos vivido en los días de nuestros padres, no hubiéramos sido sus cómplices en la sangre de los profetas. O sea, ellos se están remontando a los reyes, a las autoridades que mataron a los profetas cuando les hablaban la palabra de Dios. Y decían, nosotros no lo hubiéramos hecho. No nos va a estar pasando a nosotros. Y decir, si hubiésemos vivido en los días de nuestros padres, no hubiéramos sido sus cómplices en la sangre de los profetas. 31. Así que dais testimonio contra vosotros mismos de que sois hijos de aquellos que mataron a los profetas. Vosotros también llenáis la medida de vuestros padres. Serpiente, generación de víboras, ¿cómo escaparéis de la condenación del infierno? Por tanto, he aquí os envío profetas y sabios y escribas, y de ellos aún mataréis. Y Jesús está profetizando también que a él lo iban a crucificar. Y crucificaréis y a otros azotaréis en vuestras sinagogas y perseguiréis de ciudad. Y todo esto se vivió. Y todo esto pasó. Pero ellos no se daban cuenta. Pero ellos no podían percibir eso. Como ahora, en este tiempo, puede pararse en un púlpito un hombre, 100% hombre, como lo era Jesús, 100% hombre, pero era también 100% Dios. Así hoy se puede parar un hombre 100% hombre, pero con el Espíritu de Dios, y te dice lo que viene de él. Y nosotros lo rechazamos y lo tomamos como que si viniera del hombre, a nuestra conveniencia. Puede ser que Dios nos esté hablando y nos esté diciendo, yo soy la puerta. Cambia.
y no te vuelvas un salteador. Cuando le dije vamos al contexto de estas porciones bíblicas, los pastores salían por el campo a pastorear sus ovejas, caminaban kilómetros y kilómetros de sus lugares y a veces les agarraba la noche y no podían regresar. Sembraban estacas, cercaban con redes, con alambres, como fuera posible, y ahí estaban las ovejas dentro del redil. Y el pastor era la puerta. Él se quedaba a la puerta, él hacía la función de puerta. Y ninguna oveja podía salir y ninguna otra oveja podía entrar, porque él era la puerta. Cuando yo era joven, o era niño, un adolescente, más que todo adolescente, que todavía uno está bajo dominio de sus padres, ya se las he contado a algunos de ustedes, cómo yo me salía de noche, me escapaba, hasta que un día fui descubierto. Y esa noche me tocó que dormir afuera, con la esperanza que al amanecer me caía una buena tunda. Esa era segura, hermano. Muchos de nosotros pretendemos estar dentro de un ministerio, pero cuando salimos de acá, llevamos otro estilo de vida. A Dios no lo podemos engañar, iglesia. A Dios no lo vamos a engañar. Él es la puerta. Él conoce su redil, su aprisco lo conoce. Y Él sabe y discierne las intenciones de cada uno de nosotros. No se vuelva un salteador, queriendo pretender que todo está bien. No haya venido hoy para cumplir un llamado que se le hizo, que el culto iba a ser sábado y que el pastor termine luego porque tenemos que ir a celebrar la Navidad. Ay, no pretenda eso, iglesia. No pretendamos cubrir nuestras intenciones, con nuestras intenciones, algo que después vamos a querer practicar allá afuera. ¿Quiénes son los que te aconsejan en este tiempo? Yo tenía consejeros, hermano, y me decían, a tales horas, a las 9 de la noche, cuando ya oigas que tu papá está roncando, cuando veas que el candil se apagó, no había luz, hermano. Salíamos. Llegábamos a las 2, 3 de la mañana.
como que no había pasado nada. Ay, a mí cuando me dieron el cuarto, hermanos, yo era contento porque el cuarto donde yo dormía no tenía acceso de toda la casa. Era separado. Una sola puerta, ni ventana tenía. Parecía bodega, pero a mí me iba cómodo. Y la puerta era de esas puertas que usted la jalaba, era de leño, y la jalaba despacito, despacito, y quedaba cerrada, no se abría. Quedaba bien apretadita. Entonces mi papá pasaba alumbrando, la puerta está cerrada. Se durmió rápido el bicho, decía. Fuimos salteadores, pero con Dios no lo podemos hacer. Con Él no lo vamos a hacer, iglesia. Debemos de tener este discernimiento y que Dios nos está dando oportunidades. Dios nos está dando oportunidades. Hasta ahora Él ha sido fiel. Porque muchos de nosotros tenemos que arreglar nuestras vidas. Porque muchos de nosotros tenemos que ponernos a cuentas con Él. Y si este año hemos caminado con Dios, el próximo año debe de ser mejor. Tu vida espiritual debe de ser mejor. Tu vida debe de ser conforme a la voluntad de Dios. Poder someter nuestra voluntad a la voluntad de Dios. El pastor vigila por las ovejas. Y la oveja entendida escucha su voz. Eso dice esta porción. Que sus ovejas oyen su voz. Usted escucha la voz de Dios de este lugar. Dios le habla de este lugar. Por todos los que pasan por este altar, Dios le habla. Porque no quiere que se pierda. Porque no quiere que el enemigo se la devore a usted. Pero debemos, mis hermanos, escuchar la voz de Él. Él nos da buena alimentación. Eso dice estos versículos que hemos leído. Él nos provee lo necesario. Él nos provee el alimento, tanto espiritual como secular. Salmo 77, 20. Hace un énfasis como Dios usó a Moisés y a Aarón. Dice, condujiste a tu pueblo como ovejas. ¿A quién usó? A Moisés y a Aarón. En las experiencias que tuvo David y en el Salmo 23 él dice, Jehová es mi pastor. Jehová es mi pastor y nada me faltará. Eso debe de estar en nosotros, mi hermano. No debes de entrar en la desesperación. Él es tu pastor, Él lo dijo. En Juan capítulo 14 versículo 6 dice, Él dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por Él. No te saltes. No vayas a poner el pesebre hoy. No te vayas a volver a la Madonina.
Yo sé que muchos de ustedes ya se fueron a poner ahí en la foto del arbolito. Que Dios nos ayude, porque el enemigo sutilmente se mete en el redil. Eso es lo que ha pasado, iglesia. Sutilmente él se está metiendo y está metiendo sus cosas, sus trampas para hacerte caer y hacerte volver. Él sabe cómo conquistarte, porque conoce de dónde vienes, qué es lo que practicabas. Entonces él busca la parte débil tuya, a donde tú puedes ser débil, y ahí te arrastra, y de ahí te saca. ¿Cómo está nuestra fe? ¿Cómo hemos, mis hermanos, aumentado o hemos sustentado en este año que hemos caminado con Dios? ¿Cuál ha sido nuestro crecimiento para poder resistir a todo lo que el enemigo nos ponga por delante o nos quiera incitar a caer en eso? ¿Te has vuelto fuerte? Porque si has tenido pruebas es para llevarte a otro nivel. Y si has tenido tentaciones es porque el enemigo sabe que tú estás avanzando y te has vuelto fuerte. Entonces él quiere derribarte. Él quiere sacarte. Pero ¿cómo estamos? Romanos 5, 1, 2. No nos desenfoquemos, iglesia. Justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. 2, por quien también tenemos la puerta. Esa puerta, mis hermanos, no hay otro camino. Por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia a la cual estamos firmes. Hoy, hermanos, si hemos llegado hasta este día acá, porque Dios ha sido bueno. Ha sido bueno, mis hermanos, y nuestra fe ha permanecido en Cristo Jesús. Y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Nos gozamos, mis hermanos, nos alegramos que un día, esa es la esperanza, en que un día estaremos con Él en su gloria. Pasarán estos sufrimientos. Y yo le digo al Señor, hay algunos que ya me detectaron que cuando ando con la mano por acá, me ando apretando, este se quiere detener. Yo digo, tranquilo, si te vas a detener va a ser en el tiempo de Dios. Pero no me asusta. Porque si vivo, vivo para Cristo, y si muero, muero para Él. Y me voy con Él. Allá atrás estaba y le digo a la hermana, póngame la mano acá, vea cómo está esta vena. Pum, 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 pum. Acá no siento nada ahorita. Acá pasa todo, hermano. ¿Y por qué no le vamos a alabar? ¿Por qué no le vamos a exaltar al que vive por los siglos de los siglos? No le tengamos miedo a lo que nos puede pasar, pero un día yo sé que estaré con mi Señor. Él me prometió. Yo creo
Hebreos 10, 19, 20. Así que, hermanos, teniendo libertad, ¿ah? Él dijo, yo soy la puerta. Una puerta que se nos había cerrado, se nos abrió. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar al lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es de su tanto, como lo dijo con sus palabras en Juan capítulo 10. Después el escritor de Hebreos lo dice, se abrió esa puerta. Hoy puedes entrar. Hoy tienes libertad, iglesia. Hoy puedes ser parte de ese redil. Hoy estamos ahí. No te salgas. No te saltes. No te saltes, quédate con la disciplina del Señor, quédate con la doctrina de Dios, quédate con la enseñanza, con la exhortación de Dios, porque eso te va a llevar a estar con Él toda una eternidad. Esta carne, mis hermanos, es usada muchas veces por el enemigo para desviarte. El mundo es usado por el enemigo para desviarte. Y cuando él ve que con eso no pudo, entonces viene personalmente o te manda un chamoquito por ahí. Pero si nosotros estamos dentro del redil, no te va a tocar, porque Él cuida de sus ovejas, dice. Vinieron ladrones y salteadores, pero las ovejas no le oyeron. Debemos de tener este discernimiento. Debemos de tener, mis hermanos, nuestros oídos espirituales bien abiertos, porque Él sigue con sus brazos abiertos. Él sigue esperando que tú tomes decisiones. No teníamos el acceso, pero hoy sí ya tenemos. No podíamos acercarnos, dice Isaías en su capítulo 59, versículo 2, que había una separación por nuestros pecados, por nuestras iniquidades. No podíamos acercarnos, pero ahora en Cristo Jesús nos hemos acercado a Él. Nos hemos acercado al lugar santísimo. Tratemos de permanecer ahí. Voy terminando acá. Apocalipsis capítulo 3, versículos 7 y 8. Escribe, ¿sí? ¿Tiene? Escribe al ángel de la iglesia en Filadelfia. Esto dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra. Uy, hermanos, si Él te abrió las puertas del cielo, nadie te las va a cerrar. Están abiertas.
y ninguno cierra. Y cierra. Cuando Él cierre la puerta, brinques, patalees, llores, hagas lo que quieras hacer, se cerró la puerta. Se terminaron las oportunidades. Ahí no hay más llanto, iglesia. Ahora es el tiempo de las oportunidades. Ahora Dios sigue con sus brazos abiertos. 8. Versículo 8. Yo conozco tus obras. He aquí he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar, porque aunque tienes pocas fuerzas, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. Aleluya, iglesia. Dérselo al Señor si se lo va a dar. Con dificultades, pero vamos y vamos avanzando. Vamos avanzando. Ya estamos por entrar a otro tiempo, a otro año más. Algunos no lo lograron. Algunos han ido a arreglar cuentas con su creador ya. Pero nosotros todavía seguimos acá. Quizás no sean muchas las fuerzas, pero con esas pocas fuerzas sigamos manteniendo firme nuestra fe, poniendo el nombre de Dios en alto. Póngase de pie, el versículo 20. Versículo 20. He aquí yo estoy a la puerta. Ese es el llamado que nos hace el Señor. A todo aquel que le haya cerrado la puerta en este año al Señor. He aquí yo estoy a la puerta y llamo si alguno oye mi voz. Y acá es a lo contrario, hermanos. Porque Dios puede estarte tocando a la puerta de tu corazón y tú no lo dejas entrar. Él te puede estar diciendo, hoy es el tiempo, hijo. Mañana puede ser demasiado tarde. Yo quiero habitar en tu corazón. Yo quiero que tú seas parte de mi redil. Yo quiero tomarte como una oveja. Yo quiero ser tu pastor en tu vida. Déjame entrar. Déjame entrar. Antes de que sea demasiado tarde. Oye mi voz y abre la puerta y entraré a Él y cenaré con Él y Él conmigo. Dios es bueno y nos da la libertad de elegir. Él dice que sus ovejas conocen su voz. Él no va a meter ovejas a la fuerza que no sean de Él. Él las conoce. Él conoce sus ovejas. Y si hoy te encuentras acá y Él está tocando a tu puerta porque quieres que entres a su redil,